Cuando comenzamos el tiempo de la Cuaresma, el primer domingo del tiempo cuaresmal, la liturgia hizo una oración que decía esto, que esa ruta que comenzábamos en ese momento, que la comenzamos con la ceniza en nuestra frente, en nuestra cabeza, ese tiempo cuaresmal nos permitiera descubrir, decía así la liturgia, las riquezas inagotables del misterio de Cristo. Se trata de un amor inagotable que sencillamente nos va manifestando los distintos rasgos de ese amor de muchas formas. Y permítanme hacer un pequeño recuento de la ruta de manifestación del amor del Señor que hemos recorrido desde especialmente el Triduo Santo. El Jueves Santo en la tarde, cuando nos reunimos en nuestra catedral y en nuestros templos parroquiales a celebrar, a comenzar el Triduo Santo con la celebración de la misa de la Cena del Señor. Y ese día encontrábamos a Jesús presentado como servidor, que se inclina para lavar los pies y que claramente lo afirma: ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Lo encontramos después en una imagen única que la tiene precisamente la manifestación en la fe cristiana: Jesús crucificado, el amigo que ama hasta el extremo, como él mismo dijo, el amigo que manifiesta su amor entregando la vida. Y lo encontramos en la gran celebración de la vigilia pascual, en ese cántico exultante: el Señor resucitado, vencedor del pecado, y por eso es posible la reconciliación, vencedor de la muerte, y por eso entonces nosotros participamos de la vida misma del Dios eterno, creador, autor de la nueva creación que es la resurrección. Lo encontramos luego presente, no es un fantasma, y presente junto a su comunidad, junto a cada persona también que vive las dudas en su fe, que vive las crisis de su fe, que a veces siente la ausencia del Señor y la distancia del Señor, y se manifestó como el presente viviente que devuelve la esperanza, que reconfigura una comunidad creyente que se había dispersado y que lanza a esta comunidad creyente por todo el mundo en una misión evangelizadora. Lo encontramos después, en esas siguientes semanas de la Pascua, como el Señor resucitado, que nos hace participar de su vida nueva de resurrección gracias al sacramento del bautismo. En él nos unimos a su muerte y a su resurrección. Nuevo nacimiento, ya no nacimiento de la carne como nacimos todos engendrados por papá y mamá, nacimiento del Señor mismo, del agua y del Espíritu. Después encontramos a Jesús el Señor manifestado como el pan que da vida. Si quieren tener vida, aliméntense de mí, dirá el Señor. Coman mi cuerpo, beban mi sangre, porque es verdadera comida, verdadera bebida. Porque uno puede alimentar a veces su amor de comidas falsas. Uno quiere alimentar a veces su fe de comidas falsas. Uno quiere alimentarse a veces en su vida misma de comidas falsas, de comidas pobrecitas que son incapaces de nutrir. Lo encontramos posteriormente, particularmente el domingo pasado, en esa figura sugestiva: yo soy la puerta, yo no soy un ladrón, yo soy la puerta, por mí pueden entrar y el que entre por mí encontrará vida. Y junto a la imagen precisamente de la puerta lo celebramos el domingo pasado: yo soy el pastor bueno, el pastor bello. Conozco a mis ovejas, yo no soy un mercenario, yo no soy una persona que trabaja a sueldo, no soy un asalariado que simplemente voy a cobrar el salario que me dan y me importa 5 lo que le pase a las ovejas.
doy mi vida por ellas, expongo mi vida. Para mí es más importante la vida de mis ovejas que la propia vida, y por eso la entrego. Qué imagen tan bella. Y seguimos profundizando durante esta semana ese gran discurso también de Jesús en San Juan: yo soy el testigo, yo soy el enviado, yo no hago nada por mí mismo, en mí se hace presente el amor de nuestro Padre. Para presentarse como lo encontramos el viernes pasado en la liturgia, en esa frase también preciosa: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si quieres caminar en la vida por una ruta verdaderamente segura, por Él, camino de la vida transcurrido en Cristo, que es camino. Si queremos nosotros mirar la vida con claridad en todos los momentos de la existencia humana, buenos y difíciles, de alegría y de dolor, Él es la verdad y en Él todo se hace claro, en Él todo se hace transparente. Y si realmente queremos no simplemente sobrevivir, sino tener vida y vida verdadera, Él es la vida. Miren ustedes esa revelación, esa manifestación progresiva, decía yo, según la frase, según la oración que encontramos el primer domingo de Cuaresma: la inagotable riqueza del misterio de Cristo. Y hoy nos regala entonces una nueva imagen, bellísima, propia del Evangelio de San Juan, la imagen de la vid, la imagen del viñedo que está llamado a dar frutos. Para la época de Jesús, en esa cultura del Medio Oriente, esa cultura ya alrededor del Mediterráneo, bañada por el Mediterráneo, la vid es un árbol supremamente importante. La viña, por lo menos 3 frutos grandes o por lo menos 3 plantaciones eran muy importantes en la cultura de la época. Por una parte, la vid, la viña de donde se brotan los grandes racimos para la uva y para el vino. Otro árbol importantísimo para ellos en ese sector, los olivos de donde brota precisamente el aceite medicinal. Y otra plantación muy importante, el trigo. Y ahí reconocemos nosotros varias parábolas de Jesús que habla precisamente de eso. Pero ahora le da a Él por utilizar una imagen muy bella, una imagen de una planta que es una planta prácticamente familiar en la casa. Es una planta que era sitio donde se reunía la familia. Cuántas cosas acontecen en el diálogo de las familias alrededor precisamente de la vid. Pero por otra parte significa también fiesta, porque gracias a la vid entonces sacamos el vino, y el vino es entonces el signo también del encuentro que hacemos festivo para celebrar. Y por supuesto pues es el árbol también que nos da de comer. Pero resulta que el Antiguo Testamento en varias ocasiones utilizó la imagen de la viña, la imagen de la vid, para hablar del pueblo de Dios. Hay que leer el profeta Isaías en un canto hermoso que dice: y quiero cantar mi cántico a la viña del Señor. Aquel Señor que cuidadosamente plantó su viña, la rodeó con una cerca, la cultivó muy bien, puso entonces protección para que nadie la invadiera, y una viña amorosamente cuidada por el Señor, por el viñador, esperando que dé frutos. Y ese cántico bello de Isaías se vuelve un canto amargo, cuando dice: y él esperaba frutos dulces y sin embargo dio frutos malos. La cuidó completamente. La imagen de la viña es presente en el Evangelio también. El propietario que se fue y arrienda su viña esperando recibir los frutos, y frutos que no son los frutos buenos. ¿Qué va a hacer este señor? Pues arrendará la viña a otros. Es una imagen muy bella del Antiguo Testamento con la cual se habla del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que es como la viña cuidada amorosamente por su Señor. Y el Señor que al cuidarla amorosamente espera frutos. Y sin embargo los frutos no fueron los esperados. Eran frutos de fe verdadera
y dieron frutos de idolatría. Eran frutos de relaciones de justicia y dieron frutos de relaciones de explotación, donde el rico se aprovechaba del pobre. Eran frutos de honestidad y dieron frutos de perversidad. Y ese es el grito que canta el viñador para decir: mi viña tan cuidadosamente atendida no dio los frutos que esperaba. Es una imagen del pueblo de Dios, cuidado por Él, consentido por Él, protegido por Él, esperando frutos y que sin embargo no los da. Hay otra imagen muy bella también del Antiguo Testamento: a la mujer amante, fiel. La mujer con un corazón fiel en el amor y fecunda en el amor se le compara con la vid. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, llena la casa de alegría, llena la casa de felicidad. Una imagen muy bella que habla nuevamente de la relación cercana del Señor en términos de amor de esposos, de amor conyugal, de alianza fiel. Y ese es el dolor que tiene también el viñador. El pueblo no fue fiel en el amor. Y ahora, de una manera sorpresiva, Jesús utiliza esa imagen y se la atribuye a Él mismo. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Si la imagen se utilizaba al pueblo destinatario del amor de Dios, Jesús la aplica a Él mismo diciendo: yo soy el verdadero depositario de todo el amor de Dios, que quiere ser ofrecido a la humanidad, para que la humanidad se redima, para que la humanidad se salve y encuentre vida nueva, y que tenga, por lo tanto, la capacidad de dar frutos abundantes. Y mi Padre es el viñador, es decir, es el Padre que ama totalmente a su Hijo Jesús, y que pone en sus manos la gran tarea de constituirnos a nosotros como el nuevo pueblo de Dios, la nueva viña del Señor, amorosamente cuidada por el Señor, esperando que dé frutos. Viene el segundo anuncio del texto de hoy. Si el primero es bellísimo: yo soy la vid, mi Padre es el viñador, sigue el segundo anuncio: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Se trata de una relación vital. Miren, nada más sencillo que los ejemplos de Jesús en el Evangelio. Si nosotros vamos sencillamente por cualquier sitio donde haya un árbol, aquí al frente de nosotros, aquí en el Parque Central de San Gil, frente a la Catedral, y si uno simplemente mira los árboles bellos que hay ahí, y sencillamente ve que hay una rama está en el piso, pues la rama está en el piso porque se desprendió del tronco, y al desprenderse del tronco se secó y perdió vida. La imagen no puede ser más sencilla y sin embargo más iluminadora. Se trata con Jesús de una relación vital. Él nos acoge como las ramas, como el tronco acoge a las ramas para que tengan vida, para que por nosotros pase su misma vida. Al fin de cuentas, lo importante en la planta, la savia que atraviesa el tronco y que es capaz de penetrar todas las ramas. Y si esa savia, esa vida interna no la tenemos, pues sencillamente la vida se seca. La imagen no puede ser más clara. Es la vida misma de Jesús la que tiene que atravesar toda nuestra vida. Y se trata de una relación permanente, pegados a Él permanentemente. Por supuesto que la expectativa, ¿cuál es? Pues que dé fruto. ¿Qué hago yo teniendo una plantación que sea solamente de adorno? Claro que el adorno ya embellece y el adorno es bello y el adorno es agradable, pero se trata de una planta que no es simplemente de adorno ornamental, se trata de una planta que dé fruto. Oigan, mi querida comunidad, ustedes y yo que formamos la Iglesia de Cristo no somos un adorno, no podemos ser simplemente una planta ornamental. Tenemos que ser una comunidad bella, por supuesto, con la belleza de la unión con Jesús el Señor, pero una comunidad también que dé fruto. Tan importante es esto que Jesús dirá en su Evangelio: la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den muchos frutos. Es decir, en la capacidad de dar frutos se manifiesta la potencia creadora del amor de Dios. Es el amor del Señor en Jesús que nos traspasa a nosotros.
Y en eso consiste precisamente lo que el Señor espera de nosotros. Y se manifiesta de esa forma que somos discípulos. Una persona que diga que es discípulo, discípula de Jesús y que no da frutos, sencillamente no lo es. Se manifiesta la autenticidad de nuestra condición de discípulos, discípulas, dando fruto. Una exigencia para que eso suceda, se repite varias veces un verbo: permanecer. El ejemplo no puede ser más sencillo. Imagínense, por favor, otra vez nuestra ramita en nuestros árboles desprendida de la planta, desprendida del tronco. Nada que hacer. Se perdió. Una simple rama que queda botada. Y como el texto mismo dice que no sirve para nada más, resulta que la vid es un árbol que en realidad no sirve para muchas cosas. Da fruto, la uva, pero no sirve para muchas cosas. Difícilmente se hace con ese tipo de madera algo. Existe para una sola cosa, para dar fruto. No existe para otra cosa. Con él no se puede hacer un asiento, con él no se puede hacer una mesa, con él no puede hacerse una butaca, nada. Existe para una sola cosa, dar fruto. Para eso existe. Pero para que dé fruto necesita estar pegado. ¿Y cómo lo expresa Jesús en su Evangelio? Permanezcan. Eso se trata de un pegue permanente, de un arraigo en alguien que efectivamente asegure que la vida tiene vitalidad y que tiene fecundidad. Y Él es solamente Jesús. Una exigencia importantísima para poder vivir y para poder dar fruto: permanecer en Él y Él en nosotros. Miren, por favor, se trata de una relación inmensa, de recíproca intimidad con Él y Él en nosotros. Convivir con Él, que Él esté en nosotros y sintamos que nuestra vida está llena de Él. Miren, uno puede mirar un poco su propia vida y su conciencia. Mi cabeza, ¿de qué está llena? Mi corazón, ¿de qué está lleno? Mis sentimientos, ¿de qué están llenos? ¿Quién alimenta mis sentimientos? ¿Quién alimenta mi manera de pensar? Mi manera de entender la vida humana. Mi manera de entender la vida humana desde el momento en que es engendrada. Mi manera de entender las relaciones con los demás en términos de fraternidad o en términos de justicia, de violencia. La manera de mirar la relación con las otras personas. La mujer, por ser mujer, entonces es un ser inferior. ¿De quién depende esa manera yo de concebir las cosas? La manera de considerar a las personas más débiles porque son vulnerables, entonces sencillamente son desechables. Eso es una mentalidad la que hay ahí. Es una manera de pensar, es una manera de concebir el valor de las personas. ¿Y quién alimenta eso? La tradición, las costumbres, la moda machista que se pasa de generación en generación, ¿o nos alimenta el Evangelio de Cristo? Los sentimientos que yo tengo, ¿quién los alimenta? Son los resentimientos permanentes que están sencillamente esperando la oportunidad de la venganza. Son esos horribles sentimientos de ambición, de egoísta, que hace que uno aplaste a las demás personas sencillamente porque sea un obstáculo para mi crecimiento. ¿Quién alimenta nuestro corazón? ¿Quién alimenta nuestras decisiones? ¿Quién alimenta nuestra rectitud frente a los negocios, frente al manejo del dinero? ¿Un manejo honesto o un manejo corrupto? ¿Quién alimenta eso? Es Jesús en nosotros, una relación vital con Él para que uno pueda decir: sin Jesús absolutamente nada. Fuera de esa relación, nada en mi vida. Y cuando yo decido fuera de Él, cuando yo me relaciono con los demás fuera de Él, cuando yo actúo fuera de Él, sencillamente puede ser equivocado y puede ser precisamente la falta del fruto que Él espera. San Pablo lo dirá de una manera muy fuerte en una de sus cartas: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Miren, ustedes y yo escuchamos frecuentemente esa palabra y a veces a uno le da simplemente por decirla: ah, no, eso le pasó fue a San Pablo. Menos mal le pasó a San Pablo. Y uno parece que sintiera que esa palabra es imposible para nosotros, que fuera imposible para que nosotros se volviera norma de vida. Ya no vivo yo, Él vive en mí.
Absolutamente tengo la mente de Cristo, el corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo, las palabras del Señor. Mis decisiones son tomadas desde Él. Mis problemas con los demás son gestionados desde Él, desde su capacidad reconciliadora, todo absolutamente desde Él. Y muy seguramente para que eso suceda, corresponde que haga en nosotros el Padre amoroso lo que hace el viñador con su viñedo, podarlo. Y podarlo significa que a veces hay que cortar ciertas ramas y algunas cosas que no están ayudando. Y cada uno de nosotros podrá revisar su vida para decir qué tiene que ser podado en mí. Una serie de realidades que son secas, una serie de realidades que uno vive que son inútiles, injusticias, ambiciones, orgullos, violencia, prepotencia, egoísmo, y eso hay que cortarlo. Y a veces duele, porque efectivamente parece que se quitara algo, pero es que la posibilidad que hay para que dé más fruto. Y hay que hacerlo, y hay que tomar decisiones. Y no puede seguir uno siendo, no, yo soy cristiano, pero yo vivo de cualquier manera. Yo vengo a misa y sin embargo soy una persona terriblemente injusta en las relaciones con los demás. Yo vengo a misa, pero pago salarios injustos. Yo vengo a misa, pero no soy respetuoso. Hay que podar, hay que quitar de la vida ciertas cosas que están impidiendo y que pueden dañar absolutamente todo. Ser purificados, el texto nos dice, por la palabra del Señor, por la presencia del Señor, pero por la palabra del Señor. La palabra de Dios es como espada de doble filo. Imagínense ustedes, por favor, es una espada de doble filo, peligrosísima, pero aquello que hace, aquello que corta, muestra claramente eso que corta. Por eso la palabra del Señor para nosotros es interpelante. La palabra del Señor no es una historia simplemente bonita y piadosa. Cuando la palabra del Señor dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es clarísimo. Cuando la palabra de Dios dice no pueden servir a dos señores, a Dios y al dinero, es clarísimo. Cuando la palabra de Dios dice tuve hambre, me dieron de comer, eso es muy claro. Esos no son simples sentimentalismos religiosos, es una palabra muy fuerte. Cuando la palabra del Señor habla de justicia y de honestidad, es clarísima. Y no puede uno hacer ahí unos ciertos amaños que tiene. Vivo de cualquier forma en mi relación con los demás, pero de vez en cuando hago una oración, de vez en cuando voy a misa. Es una manera de vivir lo que está en juego. No permanecer en Jesús, es decir, imaginémonos un instante la rama que se desprendió del árbol, pues sencillamente es morir. Y sencillamente, por supuesto, como consecuencia, no dar fruto. Qué interesante es eso. Uno a veces es el que se arranca del Señor. Uno decide apartarse de Él. Arranca uno y decide separarse de su amor con el riesgo de perderlo todo, absolutamente todo. Secarse, perder vida, no dar fruto, ser como una rama seca inútil que no sirve para nada. Y la imagen la utiliza pues como hacen sencillamente los campesinos con las ramas secas, las queman porque no sirven para nada más. Principio fundamental de este gran anuncio: sin mí no pueden hacer nada. La persona que se centra en sí misma y que simplemente utiliza a nuestro Señor para ver si le hace algún favorcito, sencillamente no hace nada en su vida. Eso es una espiritualidad confusa que realmente no es una relación vital de amor con el Señor. Cuando uno confía demasiado en sus propias capacidades y siente que uno lo logra todo en su vida, sencillamente le da gracias al Señor cuando las cosas salen bien y protesta contra el Señor cuando las cosas salen mal, porque se lo atribuye a sí mismo, porque simplemente lo concibe como el solucionador de problemas o el evitador de problemas. Y cuando las cosas van bien, muchas personas sencillamente se atribuyen eso a sus propios éxitos, a sus propios logros. Más allá de todo eso, que es una manifestación de esa prepotencia que tenemos los seres humanos, de nuevo la expresión que yo les decía desde el comienzo: sin mí no pueden hacer nada. Sin Él lo que uno hace es pasajero,
no tiene consistencia, no tiene vitalidad, no tiene fecundidad. ¿Qué se espera de la viña? Frutos, porque resulta que la viña no es un árbol de adorno, es un árbol que se cultiva y se cuida para que dé frutos. Y si miramos la palabra del Señor hoy en su conjunto con la primera lectura y la segunda, quisiera yo finalizar mi meditación sencillamente señalando algunos de los frutos esperados. La condición para esos frutos, pegados a Él, que Él viva en nosotros, que Él esté en nuestra mente, que Él esté en nuestro corazón, que Él esté en nuestras decisiones, que Él esté en nuestros problemas para solucionarlos desde Él, que Él esté en nuestras rivalidades para solucionarlas desde Él, que Él esté en nuestros dolores para vivirlos desde Él. Y yo simplemente señalo los frutos de esta manera. Bellísima la segunda lectura. Este es el mandamiento del Señor, creer y amar. Creer en Jesús el Señor, expresado por la imagen del Evangelio, que es permanecer unido a Él. Una permanencia mutua. Eso es creer, es una relación vital. Amar, y como lo comienza la segunda lectura de la primera carta de San Juan, amémonos de verdad y no solamente con las palabras. De verdad, es decir, con obras. Caridad efectiva, compasión real, misericordia eficaz, servicio generoso, respeto incondicional, justicia efectiva que humaniza. De lo contrario son palabras y palabras. El Evangelio es clarísimo. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Ahí no hay simplemente buenos sentimientos, ojalá que te vaya muy bien, que el Señor te cuide, que el Señor te proteja. Caridad efectiva, servicio efectivo. Amemos no de palabras, sino de obras. Segundo fruto, y aquel que permanece en mí recibe todo lo que pida. Imagínense ustedes si nos arriesgamos a eso, a pedirle al Señor no simplemente cosas que nos corresponde hacer por nuestras propias manos, pero a recibir la bendición suya permaneciendo en Él. Fruto, el fruto que nos expresa la primera lectura de hoy de San Pablo, un hombre transformado radicalmente. A veces nosotros usamos la expresión fulano de tal, fulana de tal, así morirá, jamás cambiará. Nos toca aguantarnos y así somos nosotros y nos toca soportarnos. Y sin embargo Pablo era una persona con unos antecedentes violentos y atroces y se vuelve en un ser totalmente transformado por el encuentro con Jesucristo. Y la misma pasión que tuvo para matar cristianos o para apresar cristianos, la expresó en una pasión ardiente por dar a conocer a Jesús, por dar a conocerlo, por evangelizar y por construir comunidades. Y por supuesto, un fruto enorme que hay que dar es la construcción de nuestra comunidad. De esa manera se expresa la primera lectura. Comunidades que gozan de paz, así haya dificultades hoy. Comunidades que se fortalecen y se consolidan. Comunidades que progresan en la fidelidad a Dios, bellísima expresión de la primera lectura, animadas por la savia que nos atraviesa, y la savia es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Miren, imagen bellísima que aparece hoy dentro de esta ruta pascual. Cristo que lava pies, el crucificado, el resucitado, el presente, el viviente, el que participa la vida en el nuevo nacimiento del bautismo, el que es pan de vida, el que es buen pastor, pastor bello, el que es puerta, el que es camino, verdad y vida, la vida, y nosotros en él. Convirtamos para nosotros en una convicción firme de vida aquella expresión de Jesús hoy. Sin mí no pueden hacer nada. Y sencillamente convenzámonos de eso. Ser una comunidad, luz en el mundo, sal en la tierra, levadura en la masa de la historia y de la sociedad, para que el Evangelio transforme la sociedad, pide sencillamente que estemos arraigados totalmente en Él, con la fuerza del Espíritu que hace posible esa relación vital. Sin mí no pueden hacer nada.
Llevemos esa expresión al corazón, volvámosla en un momento de silencio, oración.